Fueron la fracción más violenta del judaísmo de su época, cuando se enfrentaron frecuentemente a otras fracciones como los fariseos o saduceos, a quienes acusaban del celo por el dinero. Hoy haremos un resumen de la secta de los celotes. Bienvenidos a nuestro canal. Algunos historiadores los consideran como uno de los primeros grupos guerrilleros de la historia, puesto que utilizaban el homicidio de civiles que a su entender colaboraban con el gobierno romano para disuadir a otros de hacer lo mismo. Dentro del movimiento celota, una facción radicalizada conocida como los sicarios se distinguió por su particular virulencia y sectarismo. Su objetivo era una Judea independiente del Imperio Romano mediante la lucha armada tal y como sucedió en la Primera Guerra Judía Romana del 66 al 73 después de Cristo, durante la cual controlaron Jerusalén hasta que la ciudad fue tomada por los romanos, que destruyeron el templo y 3 años más tarde ocuparon la fortaleza de Masada, el último refugio celote tras el suicidio de sus defensores. El celote era un individuo perteneciente a un grupo o a una secta religiosa del pueblo judío fundada por Judas el Galileo en el siglo I, caracterizado por el celo por el Señor, la rigidez, la radicalidad y la vehemencia de su integrismo religioso, al pretender incluso mediante la violencia que el pueblo judío retomase la pura ley mosaica para cumplir la voluntad de Dios y también obtener una completa independencia nacional de los romanos. Se dice que este movimiento político de los celotes comenzó en el año 6 después de Cristo, donde hubo una rebelión dirigida por Simón el Galileo a causa de un censo impuesto por Roma. Durante algunos años este movimiento se preparó para ser un grupo armado y religioso. Judas el Galileo, también llamado Judas de Galilea, fue un dirigente político religioso judío que ofreció resistencia armada al censo que con propósitos fiscales había sido decretado en la provincia romana de Judea por el legado romano en Siria. Esto sucedió poco después de que Judea, con el destierro de Herodes Arquelao, pasase a ser administrada directamente por Roma. Su revuelta fue duramente reprimida por los romanos. Estos acontecimientos son relatos por Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos y en las Antigüedades Judías. Judas es mencionado también por Gamaliel, miembro del Sanedrín, en un discurso puesto en su boca por el autor de Hechos de los Apóstoles. Gamaliel lo utiliza como ejemplo de un Mesías fallido. En las Antigüedades Judías, Josefo afirma que Judas fundó junto al fariseo Sadoc el movimiento de los celotes, que él considera la cuarta secta del judaísmo del siglo I, junto con los saduceos, fariseos y esenios, sectas de las que hemos hablado en otros videos. Josefo culpa a los celotes de la primera guerra judía romana y de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Los celotes predicaban que solo Dios era el verdadero gobernante de Israel y se negaban a pagar impuestos a los romanos. Judas dirigió un asalto a la guarnición romana en Seforis, a 7 kilómetros de Nazaret, entonces la capital de Galilea. Josefo no menciona la muerte de Judas, pero informa de que sus hijos, Lago y Simón, fueron ejecutados por el procurador Alejandro hacia el año 46, varios años después de la afirmación de Gamaliel. Algunos historiadores consideran muy probable que haya muerto crucificado poco después de la resistencia al censo. Así, tomaron el control de Jerusalén en la gran revuelta judía. Entre los discípulos de Jesús de Nazaret se encontraba algún celote, por ejemplo, Simón el Cananeo, también llamado el celote, y el posiblemente sicario Judas Iscariote, que quería un Mesías triunfante con violencia
y revolucionario. Si te ha gustado este breve resumen, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y le des like a este video y que puedas compartirlo con familiares y amigos. Este canal se llama Hacer, Palabras y Hechos.